Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Argentina dijo no a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque la lucha continuará, según han dicho los movimientos a favor del aborto. 29 niños murieron en un ataque aéreo a un autobús con escolares en Yemen, un territorio que recibe los golpes del crudo enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Además, ¿dejará la guerra comercial entre China y Estados Unidos solo perdedores? La Organización Mundial del Comercio advierte de que la economía global está perdiendo el impulso. Son temas de esta revista radial. Quiero saludar a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, un poco triste con las noticias que vamos a trabajar en esta mañana, pero bueno, gracias a Dios por un nuevo día, ¿no? Bueno, lo mismo decimos. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo decimos. Saludamos también en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar del aborto entonces, porque la despenalización se volverá a debatir con el nuevo Código Penal. Esta información la vamos a tomar del diario de Argentina La Nación, porque antes de fin de mes el Congreso abrirá nuevamente el debate sobre el aborto. En efecto, el próximo 21 de agosto el Poder Ejecutivo va a enviar al Senado el proyecto de reforma del Código Penal que, entre sus más de 500 artículos, propondrá que un juez podrá eximir de pena a la mujer que se practique un aborto. Tampoco será punible esta práctica en caso de un embarazo producto de un abuso sexual. El anteproyecto de reforma del Código Penal que remitirá el Poder Ejecutivo al Congreso fue diseñado por una comisión de jueces y fiscales presidida por el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky. Más de un año demandó la tarea. En el capítulo referido al aborto, los magistrados buscaron un equilibrio que contemple todos los derechos constitucionales en juego, el derecho a la vida y el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer y a su autonomía personal. Se mantiene el aborto como delito, pero con más excepciones que lo que dispone el Código actual. Una modificación central es declarar no punible a la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique. En buen romance, de aprobarse este nuevo código, ya no habrá mujeres presas por aborto. Otra modificación clave del anteproyecto establece que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que éste provenga de un abuso sexual. De esta manera, la Comisión de Reforma del Código Penal receptó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia en el fallo FAL. También se mantienen las dos causales de aborto no punible previstas en el actual Código Penal, extendiéndose el concepto de salud de manera tal que queda incluido como supuesto de aborto no punible los casos en los que se verifique riesgo para la vida o la salud tanto física como la mental de la mujer en consonancia con el estándar de salud definido por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, recordamos entonces que la pasada semana, Ian, el Senado argentino rechazó este proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a favor, mejor dicho, el rechazo de 38 votos y 31 votos a favor de este proyecto, que como resultado obtiene entonces el no al aborto, un debate que ha incluido a la sociedad argentina y también en muchos lugares, tanto en Uruguay como en México y otras partes del mundo, donde, bueno, empezamos a sacar varias conclusiones porque las propias o los movimientos quienes están a favor han dicho de que van a buscar o van a luchar por lograr el aborto en Argentina. Sí, es una cosa que se ve en todo el mundo. La semana pasada muchos salieron a festejar el no, otros salieron a romper las cosas porque no estaban de acuerdo con la salida de la votación. Yo no salí a festejar, por más que realmente estoy en contra del aborto, pero en ese caso veo más el vaso medio vacío en lugar de mirar el vaso medio lleno. Hay un 47% de senadores que no votó a favor de la vida de los niños, y me parece preocupante. Y ya se está anunciando, como leímos, que con el nuevo Código Penal probablemente se termine de despenalizar el aborto provocado. Y lo que me entristece y me molesta es la liviandad con la cual echan a un lado objeciones éticas y objetivas. Hay un abandono total de la razón en la discusión acerca del aborto. Yo seguí un poquito la votación
por internet, y el senador Daniel Lovera dijo en la argumentación de su voto que se trata de un ejercicio de ética pública y no de ética personal. Bueno, no existe ética pública sin ética personal. Si uno está convencido que el bebé o el feto, o como uno quiera llamar la criatura, si uno está convencido que es un ser humano, entonces despenalizar el aborto es despenalizar el asesinato. Ni siquiera es homicidio porque es premeditado. ¿Es correcto llamar retrógrada o medieval a una persona que honestamente levanta la voz contra la muerte premeditada de otro ser humano? Yo me preocuparía si no lo hiciera. Y de hecho me preocupo. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto de San José, dice en el capítulo 2, artículo 4, que es el que describe el derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Así que habla claramente del derecho a la vida del bebé aún no nacido. Y dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y es justamente lo que propone la despenalización del aborto. Puede ser que uno no comparte la idea de que un feto tenga vida propia o que sea un ser humano, pero biológicamente no existe discusión. No hay duda al respecto. Y temo que muchos voluntariamente ignoran la realidad por conveniencia. Y para acallar la conciencia hablan de interrupción de embarazo como si se pudiera reanudarlo en cualquier momento. Es final, es terminal. Hablan de salud reproductiva como que destrozar la vida de un niño fuese un tema de salud reproductiva cuando justamente abortan la reproducción. Además, se usan estadísticas de manera engañosa en toda esta discusión. Yo leí en un artículo que en España hubiera bajado el número de abortos después de legalizar el aborto. De hecho, 1 de cada 20 embarazos terminaba en aborto antes de su legalización, 1 en cada 20. Hoy por hoy estamos en 1 en cada 5 embarazos que se termina en aborto en España. Pasó de 20.000 a 100.000 por año ahora. Así que yo vi las estadísticas. Aparentemente en el año 1986 bajó a la mitad para luego volver en el nivel de antes y subir paulatinamente hasta las tremendas estadísticas que tenemos ahora. 1 de cada 5 embarazos, y me quedo corto, se termina en aborto en España. En Uruguay bajó drásticamente la primera causa de muerte materna, que era las madres que morían cuando se practicaban un aborto clandestino. Bajó drásticamente después de la legalización del aborto. Se dice, de acuerdo a la División de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, la mortalidad materna se redujo 59,5% en los últimos 25 años. Y este dato es cierto, es correcto. Pero de 2005 al 2010 hubo 4 muertes por aborto en situación de riesgo. Y este número pasó a 3 en el siguiente quinquenio. Así que ya habíamos mejorado muchísimo antes de legalizar el aborto, y no fue el aborto que revolucionó la seguridad de las mujeres en Uruguay después del 2012. Y con eso no quiero negar el sufrimiento y la desesperación de las madres adolescentes o aquellas con falta de recursos. Y de hecho creo que en el debate cometemos muchas veces el mismo error que los defensores del aborto. El error de que de alguna forma ignoramos el sufrimiento de un grupo de seres humanos. En el caso de ellos, ignoran el derecho a la vida del bebé no nacido, y a veces nosotros hacemos un ojo ciego al sufrimiento que es real de un grupo de personas. Y realmente hay que trabajar en esto. Yo realmente estuve gratamente sorprendido
cuando descubrí que hay gente trabajando en esto y que están haciendo un muy lindo trabajo. Están los defensores de mamás. Ustedes pueden ver en internet defensoresdemamás.org y la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil, CONIN, en Argentina, que están haciendo un trabajo preciosísimo. Y realmente hay que esforzarse para que surjan más iniciativas como estas, apoyar a aquellos que piensan que el aborto es la única salida, que ellos realmente reciban apoyo para encontrar otra salida, que podría ser la adopción. La adopción de niños debe ser regulada muchísimo mejor y más ágil. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en el Salmo 139 leemos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y si tú que me estás escuchando, estás en una situación difícil, estás embarazada y no sabes qué hacer, escríbenos. Y vamos a intentar de contactarte con alguien cerca de ti que te pueda ayudar. Y mientras tanto, busca a Dios. Confía en Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la revista radial, vamos a hablar de este trágico hecho en Yemen, que de alguna manera nos deja ver una realidad muchas veces olvidada. En este caso vamos a hablar de las decenas de niños que iban en autobús escolar y murieron por un bombardeo en Yemen. Esta información la vamos a tomar de CNN en español. Decenas de niños, se cree que la mayoría de ellos menores de 10 años, perdieron la vida por un ataque aéreo encabezado por la coalición liderada por Arabia Saudita, que impactó un autobús escolar en el norte de Yemen. Habrían muerto al menos 50 personas y 77 quedaron heridos, según el Ministerio de Salud. El bus fue impactado mientras atravesaba un mercado en la provincia de Saada, que está controlada por los rebeldes, según el canal de televisión dirigido por los hutíes Al-Masirah. Los niños se dirigían hacia un campamento de verano, según le dijo a CNN Yahya Shaem, jefe de la oficina de salud liderada por los hutíes. La coalición liderada por los saudíes dijo que el bombardeo aéreo fue una operación militar legítima y una represalia por los misiles balísticos hutíes con los que atacaron la provincia saudí de Hizan el miércoles en la noche, según la agencia de noticias estatal de Arabia Saudita. Los medios hutíes transmitieron videos horripilantes, aparentemente mostrando los cuerpos sin vida de los niños. En otro video se muestra a un niño que llevaba una maleta de UNICEF siendo transportado del hospital, su cara llena de sangre, mientras el personal médico trataba de curarle las heridas. Testigos con los que habló CNN dijeron que el ataque pudo escucharse desde distritos vecinos. Hablamos de Yemen, un lugar que vive una grave crisis humanitaria, Alberto, que no aparece demasiado en los medios, salvo en este caso con este tipo de noticias. Yo miraba algunas imágenes bastante crudas, ¿no? Y la cadena RT avisaba de que, bueno, eran imágenes fuertes sobre este ataque que dejó varias decenas de niños, bueno, entre muertos algunos y otros con graves heridas y también con quemaduras. Un territorio, Alberto, que recibe los golpes de un enfrentamiento que es entre Irán y Arabia Saudita, pero que tiene lugar en ese territorio. Exactamente, es un conflicto de tipo sociopolítico que ya lleva 4 años. El origen armado ocurrió después de un golpe de Estado en el 2014. Y así que lo que se está viviendo en Yemen es una guerra civil. Bueno, uno trata de hacerse un cuadro para tratar de entender y después poder explicar y explicarse estas atrocidades que están ocurriendo en este país. Uno podría decir que esta guerra tiene entre 3 y 5 componentes, porque por un lado tú tenés a los hutíes, que controlan una parte del territorio de Yemen, que son leales al expresidente Saleh. No nos olvidemos que acá hubo un golpe de Estado y que fue el origen
causal de esta guerra. Luego tenés otra parte del territorio controlado por el ejército de Yemen, leal al presidente Haidí, que es el que da el golpe de Estado. Y por otro lado tenés una parte del territorio de Yemen controlado por la Liga Árabe. Uno podría decir, bueno, ya está muy dividida la torta, pero hay más, porque otra parte del territorio de Yemen es controlada por Al-Qaeda. Y una cuarta región, que viene a ser el territorio controlado por el Consejo de Transición del Sur. O sea que el país está fragmentado en muchas partes. Esto ha producido una terrible crisis humanitaria. ¿Cómo se originan las crisis humanitarias? ¿Por qué hay una crisis humanitaria? ¿Por qué se dice de que se violan los derechos humanos en esta guerra? Porque cuando tú atacas, como en este caso, con armas convencionales, con morteros, con aviones, con cañones, los márgenes de error son muy grandes y terminan afectando a la población civil. Entonces, esto es lo que está produciendo una terrible crisis humanitaria en esa región. Pero cuando uno se pone a estudiar y encuentra cómo están formados los bandos que están en conflicto, por un lado tenés las fuerzas golpistas, que tienen fuerza de seguridad, pero que también tienen la ayuda de combatientes tribales, que tienen como aliados Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que por lo menos estuvo en ese conflicto hasta hace 2 años, hasta el 2016, más Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán, Senegal. Y lo más sorprendente es que en esta guerra encontrás mercenarios colombianos, salvadoreños, chilenos, panameños, mexicanos, británicos, argentinos, franceses y australianos. ¿Quién lo iba a decir? Pero esta es la realidad, ¿no? Por otro lado, se sabe del respaldo de Estados Unidos, Turquía, Bangladesh, Somalia, Reino Unido, Pakistán, Canadá, Malasia, Eritrea, Francia, países recurrentes. Y en el otro bando tenés a las fuerzas leales al expresidente Saleh, la Fuerza Aérea lo apoya, la Guardia Republicana Yemení, los hutíes, de los cuales estos niños se convirtieron en víctimas, un movimiento llamado Ahrar al-Nahran, y por otro lado Al-Qaeda, tan conocido, del cual hemos hecho tantos comentarios. Los hutíes son un grupo zaidí que tiene su origen en las montañas, pertenecen a la parte norte de Yemen, ahí en el límite con Arabia Saudita, son un movimiento chiita, así que acá es una guerra también de tipo religioso. Uno podría decir que la causa sin duda espiritual de todo esto es el propio corazón del hombre, que no tiene paz con Dios. ¿Qué reflexión podemos sacar de esta guerra? ¿Cómo alcanzar a las víctimas con el Evangelio de la Paz en un país que es cerrado al Evangelio? Como cristianos tenemos que orar para que la ayuda humanitaria pueda llegar, porque ahora Arabia Saudita tranca, no deja que pase comida, no deja que pasen remedios. Oremos entonces para que haya ayuda humanitaria y que esta ayuda humanitaria también abra un puente al Evangelio de la Paz. El Señor Jesucristo, antes de partir a la presencia a la diestra de Dios, dejó una gran comisión: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Una pregunta que nosotros los cristianos nos tenemos que hacer es: ¿a quién le tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué? No es tonta la pregunta, porque cuando usted lo mira con una mente del siglo XXI, donde el mundo está globalizado, donde ya no estamos en el siglo XIX, donde uno dice no hay territorios por conquistar, ya está todo descubierto, la realidad nos muestra que todavía en regiones conocidas el Evangelio no ha podido entrar. Entonces eso nos desafía a orar por lo que hay países que tienen una cultura, que tienen conocimiento, pero que sin embargo son cerrados al Evangelio. Tenemos que orar para que el Evangelio llegue. Y también tenemos que orar por las nuevas generaciones
que todavía no han escuchado el Evangelio. Creo que el desafío hoy es diferente al de la Gran Bretaña del siglo XIX, cuando salió a evangelizar China, India, ¿verdad? Pero en un sentido es igual. Hoy ya no apuntamos a continentes desconocidos. Hoy nosotros tenemos que apuntar a generaciones que todavía no han escuchado la noticia más hermosa, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del comercio global que parece perderá impulso en el tercer trimestre, según lo informa la Organización Mundial del Comercio. Esta información lo vamos a tomar del portal El Comercio de Perú, porque el comercio global está bajo amenaza. Si llaman o no a la situación actual una guerra comercial, ciertamente ya se han realizado los primeros disparos, sostuvo el director general de la Organización Mundial del Comercio. Menores pedidos por exportaciones y ventas de automóviles probablemente desacelerarán el crecimiento del comercio mundial en el tercer trimestre, dijo la Organización Mundial del Comercio, mientras comienza a sentirse los efectos de una cruzada global arancelaria del presidente de Estados Unidos para proteger empleos en su propio país. Para tratar de persuadir a China que cambie su modelo económico y reduzca el déficit comercial con Estados Unidos, Washington propuso la semana pasada un arancel más alto de 25% sobre importaciones de bienes chinos por $200.000 millones. Beijing propuso aplicar un arancel recíproco sobre bienes estadounidenses por un valor de $60.000 millones. Nos estamos refiriendo entonces, Alberto, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Siempre la pregunta es, ¿de qué manera nos puede afectar, cómo puede afectar a un comercio que a esta altura es global? Ya podemos ver que la Organización Mundial del Comercio está advirtiendo sobre esta preocupación con respecto a que la economía global está perdiendo impulso. Y la pregunta es, Alberto, ¿en este tipo de guerras hay ganadores y perdedores? Esa es la pregunta que yo me hacía cuando estaba escuchando atentamente el informe que ustedes estaban detallando. Y pensaba, ¿qué día para hablar de guerras hoy, no? Acá terminamos hablando de la guerra yemení, ahora estamos hablando de una guerra comercial, Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Guerras. Las causas pueden ser por diferentes razones, políticas, religiosas, económicas, por fuentes renovables y no renovables. Petróleo. Se habla de que en un futuro el kit de la próxima guerra puede ser el agua, pero toda guerra deja ganadores, perdedores e incontables sufrientes por efectos colaterales. Donald Trump, fiel a lo que prometió en su campaña electoral, dijo que iba a defender el trabajo norteamericano. Pero esto plantea una gran interrogante para la humanidad y para todos nosotros. ¿Cómo va a afectar la vida de don Joaquín en México, de don Gómez en Colombia, de doña María en Brasil, estos enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién sabe cuál va a ser el resultado final? Yo no tengo la respuesta, creo que los economistas tampoco. Y no es la primera vez en la historia de una nación, de una familia o de una persona en el cual uno se encuentra en una gran encrucijada. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15:22, «E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio ordenanzas, estatutos, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es hermosa esta historia, ¿no? El pueblo llegó a un punto, tenía sed, y encontraron un lugar con agua, pero no la pudieron beber porque las aguas eran amargas. Y yo aprendí algo muy importante de este pasaje. Ante las dificultades hay dos opciones. O nos quejamos y murmuramos como el pueblo de Israel, o hacemos lo que hizo Moisés. Moisés no sabía cómo solucionar el problema, cómo hacer agua potable para una tan gran cantidad de seres humanos. Entonces lo que él hizo fue clamar a Dios. Y Dios les mostró el árbol. Porque Moisés no tenía la respuesta, como nosotros muchas veces no tenemos la respuesta. Pero ¿dónde está nuestra solución? Clamar a Dios y dejar que Dios nos dé la salida. Nosotros como cristianos vamos a fracasar cada vez que pensemos que por nuestra fuerza vamos a tener la victoria. No, la victoria nos la da Dios a nosotros. Y nuestra responsabilidad es clamar a Él, porque es la manera de engrandecer su nombre. Que Dios nos dé esa sabiduría. Que así sea, Alberto, estamos llegando al final de este programa. Les quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, a ustedes por la sintonía e invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al +598 99 000 540. Reitero, +598 99 000 540. Nos pueden escribir directamente si están en Uruguay al 099 000 540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde, nos pueden escribir también a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.